Como indicábamos en el programa anterior, ACES 2030 es un programa de investigación sobre concentración de energía solar coordinado por el Instituto IMDEA Energía y en el que participan algunas de las principales universidades públicas de la Comunidad de Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos y UNED, y organismos públicos de investigación como el CSIC y el CIEMAT. Cuenta además con la participación de la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar, Protermosolar, y las empresas del sector empresarios agrupados, Abengoa Energía, Grupo Cobra, Río Glass Solar y Repsol como asociadas. Dentro de ACES 2030, el objetivo 1 trata de electricidad renovable. Básicamente, este objetivo consiste en desarrollar tecnologías para centrales eléctricas termosolares de nueva generación que resulten eficientes, gestionables y competitivas en un escenario de intensificación de la electrificación de la sociedad. En este programa nos acompañan Manuel Romero, de IMDEA Energía. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Juan Ramón. María José Montes, por la UNED. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Juan Ramón. Buenos días a todos. Y Esther Rojas, del CIEMAT. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, bien hallada. Pues vamos a comenzar dándole la palabra a Manuel Romero. Adelante. Muchas gracias, Juan Ramón. Pues efectivamente, dentro de este objetivo, que es uno de los 3 grandes objetivos del programa Proyecto ACES 2030, que es la producción de electricidad renovable, pues lo que buscamos son nuevas tecnologías de plantas termosolares que sean más eficientes, más gestionables en cuanto a la electricidad que producen y también pues más competitivas. Y todo ello en el marco o en el título de este programa 2030. Siempre estamos pensando en el horizonte del año 2030 en el desarrollo de estas tecnologías. Hay que tener en cuenta que la energía solar térmica de concentración para generar electricidad pues es un sector que tiene una gran importancia en nuestro país. Baste como una cifra, pues que de más de 6.000 megavatios de potencia eléctrica instalada en el mundo de centrales eléctricas termosolares a finales del año pasado, a finales del año 2020, pues algo más de 2.300 megavatios se encuentran operando, han sido construidos en España y se encuentran operando en España. Y están produciendo anualmente una media de más de 5.000 gigavatios hora, sobre todo en los meses de verano. Entonces, a consecuencia de esto, las empresas españolas y también los tecnólogos y los centros de investigación en España, pues podemos considerar que están en una posición de liderazgo, y no solo en España, sino que participan en buena parte de los proyectos que se han llevado a cabo, se están llevando a cabo fuera de España, como en Estados Unidos, en China, en Sudáfrica, en Chile, Emiratos Árabes Unidos o en Marruecos, ¿no? Por lo tanto, pues es muy importante en este horizonte 2030 que la producción eléctrica pues esté contemplada en nuestros análisis. Tras una oportunidad que fue muy breve, allá por los años 80 del pasado siglo, con unas pocas plantas comerciales, realmente, pues donde tuvo lugar la primera entrada en el mercado eléctrico y en el suministro de electricidad de manera comercial, fue aquí en España entre los años 2007 y 2009. Esto es un dato importante porque quiere decir que prácticamente han pasado tan solo 15 años, ¿no? desde que comenzó el desarrollo comercial en todo el mundo. Entonces, bueno, en tan poco tiempo, en tan solo 15 años, pues ha habido que acometer multitud de desarrollos tecnológicos, globalizar la tecnología para abrirse a nuevos mercados que además son cada vez más exigentes, más competitivos, ¿no? En esta etapa es donde nos encontramos, hemos pasado estos 15 años, pero claro, ahora se nos abre pues toda una nueva coyuntura. Realmente empezamos una nueva década, que es la década del 2021 al año 2030,
donde todos los objetivos de desarrollo sostenible que vienen promovidos desde Naciones Unidas pues ponen un absoluto énfasis en lo que es la descarbonización y la descarbonización también del sector eléctrico, ¿no? Y es en este contexto donde estamos poniendo mucha atención en el proyecto ACES 2030, sobre todo en lo que tiene que ver pues, con las nuevas necesidades de los programas europeos, programas nacionales, como es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que acaba de ser recientemente aprobado, o estrategias de investigación como es la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027. En estas circunstancias, pues claro, las tecnologías de generación renovable como la fotovoltaica, la solar fotovoltaica o la concentración solar, pues tienen que ser útiles tanto en cuanto, además de seguir pensando en la penetración del mercado, pues puedan demostrar que contribuyen notablemente a los programas o a los objetivos de descarbonización y sobre todo en un sector tan importante como es el sector de la generación eléctrica, ¿no? Y esos son los principales objetivos y la motivación que desarrolla en el proyecto, ¿no? El proyecto tiene un programa científico-técnico que lo que pretende sobre todo es alcanzar o contribuir de manera sostenible a objetivos de aumento de la penetración de la generación eléctrica renovable por encima del 70%. Y en este sentido, pues vamos a hacer falta todas las tecnologías, también la energía termosolar. Y bueno, por la estructura de colaboración que tenemos dentro del programa impulsa mucho la sinergia entre todos los grupos de investigación y las instalaciones para llegar a ese objetivo. ¿Cuál es nuestra ambición? Pues nuestra ambición es incluso pues a finales del año que viene pues llegar a crear una futura red de infraestructuras de investigación en Madrid que le llamaríamos Plataforma Madrileña de Concentración Solar y que aglutinara todo el talento de grupos de investigadores y de las empresas involucradas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de los objetivos los dividiríamos, como decíamos al principio, en mayor eficiencia y mayor gestionabilidad. Dentro de las plantas más eficientes, pues una de las formas en las que estamos trabajando intensamente es en incorporar nuevas formas de conversión de la energía térmica eléctrica y también en mejorar la eficiencia en el rendimiento de la conversión de la energía solar concentrada a energía térmica, ¿no? La idea es conseguir rendimientos al final de este periodo que superen o que igualen al menos el 30% de rendimiento en la transformación de energía solar a energía eléctrica. Ese es un objetivo que está muy en línea con lo que preconiza, por ejemplo, el Departamento de Energía americano, el DOE, en Estados Unidos, y que denomina desarrollo de la nueva generación 3, generación 3 de plantas termosolares. Y bueno, pues que involucra trabajar a mayores temperaturas que las actuales, superando los 600, 700 grados de temperatura en el fluido de trabajo y además utilizando nuevas turbinas, nuevos ciclos termodinámicos avanzados como los que utilizan fluidos supercríticos, ¿no? Y dependiendo del fluido de trabajo que empleemos, pues básicamente ahora mismo estamos explorando en el proyecto fluidos como sales fundidas avanzadas, metales líquidos, fluidos cargados en partículas o el uso del gas presurizado. Y este último es uno de los puntos donde estamos poniendo el foco, ¿no? Para hablar de este tema, de los nuevos diseños de ciclos supercríticos y también de las características de estos receptores solares presurizados, me gustaría pasar la palabra a María José Montes del grupo STEM de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta introducción. Y voy a retomar un poco lo que has nombrado al final del programa de generación 3 de Estados Unidos, porque efectivamente pues, propone 4 vías diferentes para hacer que las plantas termosolares sean más eficientes.
En ese mismo programa de generación se indica que la vía más convencional sería la de acoplar un sistema de torre central trabajando con un receptor de sales fundidas a alta temperatura a un ciclo supercrítico. Siempre pues toman como base los ciclos supercríticos. Pues existen ya plantas comerciales de sales fundidas, pero que no van a tanta temperatura, van a 550 grados centígrados porque acoplan a un ciclo más convencional. En este caso necesitarían ir a más temperatura, un mínimo aproximadamente de 700 grados centígrados para poder alimentar ese ciclo de potencia supercrítico. Entonces, bueno, pues uno de los retos tecnológicos que existe en este desarrollo, que es el más convencional, sería desarrollar esas sales fundidas avanzadas que aguanten más temperatura, porque de momento pues la sal fundida más convencional que se emplea normalmente en las plantas comerciales aguanta hasta 550 grados centígrados. Por encima de ese valor se degrada. Y otro de los inconvenientes que presenta este esquema, que es el más convencional de todos, es el acoplamiento entre el campo solar, en el que el fluido de trabajo son las sales fundidas, como ya hemos dicho, y el ciclo supercrítico, en el que el fluido de trabajo pues, es una fase supercrítica, en general pues, dióxido de carbono, ¿no? Es lo que se plantea normalmente. Para ese acoplamiento hace falta un intercambiador de calor que precisa unas características muy especiales, está sometido a unas condiciones de trabajo muy exigentes, porque por un lado tiene que aguantar las diferencias de presiones entre la fase supercrítica, que pueden trabajar como a 250 bar, y las sales fundidas, que si bien están presurizadas, pues es digamos una presión mucho menor, podríamos hablar entre 15 y 20 bar, pero no presiones superiores, entonces tiene que aguantar esa diferencia de presiones. Y por otro lado tiene que combinar a un fluido que no tiene muy buenas prestaciones desde el punto de vista del intercambio de calor, como es, digamos, la fase supercrítica, que a efectos de transmisión de calor se comporta como un gas, y las sales fundidas, que si bien presentan mejores características para dicha transmisión de calor, pues es un fluido altamente viscoso y que puede producir taponamientos si digamos, los canales por los que circula no son muy grandes. Entonces, pues digamos que uno de los retos tecnológicos, uno de los escollos con los que se está encontrando esa tecnología más convencional es el desarrollo de este intercambiador de calor. Frente a esta alternativa, nosotros lo que proponemos es ir a un receptor de gases presurizados. ¿Por qué un receptor de gases presurizados? Bueno, pues también tiene inconvenientes, pero uno de las ventajas que tiene es precisamente que sí existen intercambiadores comerciales que permitirían el acoplamiento entre el campo solar con un gas presurizado, incluso una fase supercrítica si vamos a un receptor supercrítico, y el ciclo de potencia que emplearía dióxido de carbono supercrítico. Este tipo de receptores, que serían gas, fase supercrítica o fase supercrítica, tiene que aguantar evidentemente altas diferencias de presiones, porque es verdad que en el receptor solar pues la presión de trabajo pueden ser, por ejemplo, 20 bar en un receptor presurizado, y lo que sería en el ciclo de potencia podríamos estar hablando, como ya he dicho antes, de 250 bar. Pero al ser dos gases, sí que, como ya he dicho, sí que existen esos intercambiadores de calor, y en concreto, por ejemplo, podríamos hablar de los intercambiadores de calor de circuito impreso. Estos intercambiadores ya están en fase comercial y se utilizan precisamente para intercambio entre fases gaseosas porque son muy compactos y además aguantan altas presiones, ¿no? Entonces ese pequeño escollo pues ya lo tendríamos superado. Por eso la idea de desarrollar receptores presurizados. Estos receptores presurizados en general tienen que ser de absorción indirecta, y cuando digo de absorción indirecta me refiero a que necesitan una superficie intermedia entre lo que es la radiación solar, el intercambio radiativo, y la convección al fluido presurizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque incidencia directa significaría tener una ventana de cuarzo, una ventana de vidrio,
para que la radiación solar pasase directamente a su través, pero esa ventana tendría que estar, estaría sometida a una diferencia de presiones elevada entre lo que es los 20 bar del gas y la presión atmosférica. Eso tecnológicamente es complicado y por eso estamos pensando más en lo que serían receptores presurizados de absorción indirecta, es decir, con una superficie intermedia de transmisión de calor. ¿Y qué retos es necesario solventar para que todo este tipo de receptores sea tecnológicamente viable? Bueno, pues desde el punto de vista de la transmisión de calor, podemos distinguir dos retos tecnológicos que sería necesario solventar. Por un lado, como sabemos por lo que nos dice la ley de Stefan Boltzmann, al aumentar la temperatura de la superficie, aumentan las pérdidas de calor por radiación del receptor. Esto va a suponer una disminución, evidentemente, del rendimiento térmico de dicho receptor. Entonces, digamos que para solventar este primer inconveniente, es decir, necesitamos receptores solares que trabajen a más temperatura, desde el programa ACES estamos trabajando en dos conceptos diferentes. Por un lado, estamos estudiando posibles diseños de receptores de cavidad. Como podemos intuir, los receptores de cavidad presentan pérdidas térmicas por radiación al exterior menores que los receptores externos. Un receptor externo, al final, la superficie absorbedora está expuesta directamente al ambiente y eso hace que sus pérdidas por radiación térmica sean mayores, ¿no? En cambio, en una cavidad al final el concepto es como una trampa de radiación solar, de tal forma que los rayos solares entran en la cavidad y sufren múltiples reflexiones si no son absorbidos en una primera incidencia. Esto lo que hace es que el rayo solar sea absorbido fácilmente por las superficies de la cavidad. Además, puesto que la cavidad, el factor de visión con respecto al exterior es, menor, pues las pérdidas por radiación térmica también son menores. Este concepto de receptor de cavidad fue, por ejemplo, el que se empleó en el prototipo desarrollado en el proyecto europeo Solugas. En este caso, se tenía un receptor presurizado de gases, la presión de trabajo eran 10 bar, no iban a mucha presión, pero es verdad, que la temperatura era elevada, consiguieron obtener temperaturas en el receptor de hasta 800 grados centígrados. Bueno, pues en este caso el gas presurizado circulaba por el interior de tubos y estos tubos estaban dispuestos en forma de cavidad troncocónica, ¿no? Entonces, al final, efectivamente lo que teníamos en este caso era una cavidad. Si no queremos ir a cavidad, si al final vamos a receptor externo, pues existen también diseños que intentan paliar de alguna forma esas pérdidas térmicas por radiación. Por ejemplo, podemos citar el prototipo que se ha propuesto en el Laboratorio Nacional de Estados Unidos, en el que, adosada a la superficie exterior del receptor, existe una estructura que actúa como trampa de radiación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues digamos que serían como pequeñas cavidades que permiten que entre la radiación solar, pero que dificultan la salida de la radiación térmica. Con eso lo que hacemos pues, es disminuir las pérdidas por radiación térmica sin que afecte a la incidencia de radiación solar concentrada. Bueno, pues desde ACES estamos trabajando, como ya he dicho, en los dos conceptos, tanto receptores de cavidad presurizados como receptores externos con esas trampas de radiación. Y luego existe otro reto tecnológico que es necesario solventar desde el punto de vista de la transmisión de calor, que sería mejorar la transmisión de calor de la fase gaseosa o la fase supercrítica, si al final vamos a receptores supercríticos, que circula por el interior del receptor. Si en el receptor lo que empleásemos fuese un líquido, los coeficientes de convección serían mucho más elevados que si nos vamos a un gas o a una fase supercrítica, en los que los coeficientes de convección pues aproximadamente son de 300 vatios metro cuadrado grado centígrado, ¿no? Son unos coeficientes de convección mucho más bajos que los que obtendríamos con un líquido.
Entonces, para mejorar esa refrigeración de los tubos y evitar la formación de puntos calientes, lo que podemos ir es a estructuras compactas, similares a lo que llamaríamos intercambiadores de calor compactos, ¿no? En la que lo que se busca es aumentar el área de intercambio de calor mediante estructuras similares a arreglos de aletas, una cosa parecida. Con esto lo que hacemos es aumentar el área de intercambio y mejoramos la transmisión de calor. Esta idea ya se ha propuesto en algunos diseños, en algunos prediseños, como el que he nombrado antes del Laboratorio Nacional de Estados Unidos, que pues he dicho que sería un receptor externo. Este receptor externo no estaría formado por tubos, sino que lo que conformaría el receptor externo serían, como estructuras compactas, ¿no? Dos placas, una placa formada por dos paredes, y entre medias de esas dos paredes, a modo de sándwich, lo que tendríamos es la estructura compacta, esos arreglos de aleta. De tal forma que por el interior de esa estructura compacta circularía el gas presurizado, o incluso, pues en este caso del Laboratorio Nacional de Estados Unidos, lo que plantean es que circule dióxido de carbono supercrítico, ¿no? Ese sería un poco pues también la idea, no ir a tubos, sino a estructuras compactas. Bueno, pues desde ACES también estamos explorando esas opciones, trabajando con distintas estructuras compactas que nos permitan mejorar esa transmisión de calor por convección en el interior del receptor. Dentro del programa de generación 3 parece que han apostado por los ciclos de CO2 supercrítico como bloque de potencia de esta nueva generación de plantas supercríticas. ¿Desde el proyecto se ha hecho un estudio de este tipo de ciclos supercríticos? ¿Y qué conclusiones más importantes se podrían extraer de dicho estudio? Bueno, pues aquí voy a ser bastante breve. Simplemente comentar que efectivamente hemos estado haciendo un estudio de diferentes ciclos supercríticos y lo que hemos podido ver es que estos ciclos permiten obtener un rendimiento aproximadamente del 50% sin necesidad de aumentar excesivamente la temperatura de entrada a turbina. O sea, estaríamos hablando de temperaturas del orden de 700 grados centígrados. Bueno, pues ir a temperaturas relativamente moderadas sin que eso afecte al rendimiento térmico del ciclo excesivamente, nos permitiría trabajar en el receptor solar a una temperatura entre comillas moderada, ¿no? Estaríamos hablando de 700 grados centígrados frente pues, a 1200 que se ha planteado en algún otro diseño, ¿no? de receptor. Entonces eso siempre va a repercutir en un mejor rendimiento térmico del receptor solar. Pues simplemente comentar que efectivamente que hemos estudiado diferentes ciclos, que se puede alcanzar esos 50%, ¿no? de rendimiento en dichos ciclos. Y bueno, pues hemos identificado 3 ciclos como posibles candidatos, ¿no? para acoplar a estas plantas, que serían el ciclo de recompresión más clásico. Y además existen otros ciclos como el de recompresión con intercooling o con part-and cooling que también serían, digamos, interesantes para plantas termosolares supercríticas. Pues muchas gracias, María José. Yo creo que aparte de este tema de la eficiencia, como decíamos al principio, hay otro gran tema que tiene que ver con el desarrollo de las plantas termosolares del futuro, que es la gestionabilidad del despacho. Es decir, a través del almacenamiento térmico conseguir producir la electricidad en aquellos momentos en que es más valiosa. A este respecto me gustaría dar paso ahora a que diera su punto de vista en esta temática la investigadora Esther Rojas del CIEMAT, que es coordinadora de la unidad de almacenamiento térmico del CIEMAT. Hola Esther de nuevo. Bueno, pues sí, gracias Manuel. Decir que la gestionabilidad de las plantas termosolares no es solo una opción a futuro. O sea, las plantas termosolares a fecha de hoy son totalmente gestionables. O sea, de los 2,3 gigavatios que has mencionado que hay instalados en España, son 50 plantas. Bueno, pues la mitad
tienen sistemas de almacenamiento que van desde 1 hora hasta 15 horas de funcionamiento a pleno rendimiento, a carga nominal de la planta, ¿no? Y yo creo que es importante dejar claro esto en el sentido de que es la tecnología termosolar la única renovable que a fecha de hoy tiene sistemas de almacenamiento de gran capacidad a un precio razonable. Tenemos la biomasa, que el propio combustible actúa como almacenamiento, y tenemos la hidráulica, pero bueno, el impacto medioambiental que tiene esta tecnología pues es importante. La termosolar no, y eso es una gran diferencia respecto a otras tecnologías renovables aparentemente más competitivas a nivel económico, como son la eólica y la fotovoltaica, pero que no son gestionables. A fecha de hoy no lo son porque no tenemos baterías a un coste como las que, a un coste y un tiempo de vida como los sistemas de almacenamiento térmico asociados a plantas termosolares pueden proveer. Estamos hablando de que estos sistemas de almacenamiento térmico cuestan los 40 euros el kilovatio hora eléctrico ya almacenado, ¿no? Que no tiene competencia respecto a las baterías, ¿no? Y entonces, bueno, pues es algo que está ya en este momento, ¿no? En este término, ¿no? Y Esther, si ya existen, como dices, sistemas comerciales fiables y disponibles, ¿cuál es el papel entonces de un programa como ACES 2030 en los temas de almacenamiento térmico? ¿Qué es lo que quedaría por hacer? A ver, lo que queda por hacer es buscar sistemas de almacenamiento que sean más adecuados para las tecnologías termosolares que se están planteando como otro paso más para tener mayor eficacia en la conversión solar térmica, bueno, en el conjunto de la producción eléctrica con tecnología termosolar. La termosolar es una tecnología que está ya, pero siempre hay un rango para optimizar y claro, pues hemos hablado de ciclos supercríticos, hemos hablado de tecnologías que requieren 700 grados como temperatura de trabajo, y en ese sentido es en lo que estamos trabajando en el ACES 2030, ¿no? En buscar tecnologías, por ejemplo, con almacenamientos en lechos fijos de roca que puedan trabajar con temperaturas de 700, 800 grados, ¿no? Eso por un lado. También por otro lado, pues bueno, pues estas nuevas tecnologías termosolares pues requieren de otras condiciones más óptimas de trabajo para materiales que puedan ser utilizados como medios de almacenamiento térmico. Entonces, lo que se está trabajando en el ACES 2030 es en estudiar qué tipo de ensayos tenemos que hacer a estos materiales con los que vamos a almacenar energía térmica para asegurar que su vida útil bajo las condiciones nuevas impuestas van a funcionar bien y a pleno rendimiento. Bueno, pues en la definición de esos protocolos, por ejemplo, esos protocolos especiales para estos materiales es en lo que estamos trabajando también. O sea, siempre hay un rango de optimización para nuevas tecnologías, para estas nuevas exploraciones que se están haciendo con tecnología termosolar, ¿no? Pues muchas gracias. Yo creo que para cerrar esta conversación, pues recordar que tanto este aumento de eficiencia como este aumento de gestionabilidad y de despacho, pues no nos hace olvidar que hay un tercer elemento importante que ya estuvimos tratando en el programa anterior, que es la competitividad. Seguimos, además de todo esto, teniendo que bajar costes. Hemos conseguido en los últimos 10 años reducir a más de la mitad los costes de producción. Y todo esto que estamos hablando tiene que ayudarnos a seguir bajando por debajo de los 4 o 5 céntimos de euro el kilovatio hora, que es el objetivo que tenemos marcado en la tecnología para el año 2030. Muchas gracias y esperemos haber servido para aclarar algunas de las dudas sobre dónde están los aspectos a potenciar y a desarrollar en la tecnología en la próxima década.
Bien, pues muchas gracias a los tres por participar y antes de concluir, recordar que este programa y los anteriores de la serie están disponibles en los canales de la UNED en Internet, canal.uned.es, el espacio de la radio de la UNED en YouTube y los podcasts de Radio Televisión Española. Muchas gracias.